Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy te voy a enseñar cómo crear una página web en WordPress en el servidor de Contavo paso a paso, así que quédate y comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es contratar nuestro servidor en Contavo. Recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video. En cuanto le das clic te manda a la página oficial que vemos en pantalla y aquí debes de elegir el plan VPS que vas a contratar. Puedes elegir el que más te guste dependiendo la potencia. Haremos el ejemplo con el segundo, este que se llama Cloud VPS 6. Vamos a darle clic en seleccionar y a continuación nos manda a esta pantalla donde vamos a seleccionar el tiempo de contratación. Yo te recomiendo, si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, que lo contrates a 12 meses porque te ahorras un 10%, entonces es una gran oferta. Aquí abajito donde dice región, recuerda que esta que dice Unión Europea es 100% gratis. Si tú quieres que tu servidor esté ubicado en cualquiera de estos países, por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, Estados Unidos Occidente, Asia, etcétera, lo puedes seleccionar, pero tiene un pequeño precio extra. Por ejemplo, si tú quisieras que esté ubicado en Estados Unidos Central, te van a estar cobrando esta cantidad para que lo tengas presente. En mi caso yo voy a dejarlo como está en la Unión Europea, ya que es 100% gratis. Vamos a bajar y aquí tenemos el tipo de almacenamiento. Recuerda que te dan 200 gigas con el tipo SSD, o también si tú quieres que tu servidor sea mucho más rápido, puedes elegir este de abajo que son 100 gigas de la tecnología NVMe, pero dependerá de cada quien. En mi caso a mí me gusta elegir este porque es mucho más rápido, hace que tu página web cargue mucho más rápido, aunque solo te den 100 gigas, básicamente tienes el doble de velocidad al momento de que cargue tu sitio web, y también es gratis. Aquí en imagen o sistema operativo es muy importante que pongas atención porque por defecto tenemos este que dice Ubuntu, amigos, pero nosotros le vamos a dar clic aquí donde dice aplicaciones y paneles, vamos a darle clic y acá tenemos varias aplicaciones. Lo que vamos a seleccionar es esta última de aquí que se llama Webmin. Muy importante porque esta aplicación nos va a servir para administrar nuestro servidor, que más adelante te voy a enseñar cómo lo haces, pero asegúrate de seleccionar aquí la opción que dice Webmin. Es muy importante porque si no seleccionas esta opción no vas a poder entrar a tu servidor, súper importante. Después esto que dice protección, no movemos nada. Este que dice networking tampoco, añadidos tampoco, y este que está lo último que dice inicio de sesión y contraseña para tu servidor, el usuario lo dejas como está, y la contraseña aquí sí es importante que ingreses una contraseña porque te va a servir al momento de que vayas a entrar al servidor. Entonces ingresa una o simplemente dale clic acá para que el sistema te genere una contraseña. Y es importante que la contraseña la guardes en un lugar seguro porque te va a servir para conectarte después a tu VPS. Muy importante. Y listo, amigos, estas son todas las configuraciones. Vamos a darle clic acá a siguiente y aquí tenemos que crearnos nuestra cuenta en Contavo. Aquí te va a mandar a que selecciones si es individual o negocio. Yo te recomiendo seleccionar individual. Y aquí, amigos, tenemos que ingresar nuestros datos como nuestro nombre, apellido, la dirección, también el país, el teléfono y tu dirección de correo electrónico. Asegúrate de rellenar todo de forma correcta y una vez que lo rellenes vamos a darle clic acá a la derecha en siguiente. Y después, por último, amigos, nos manda a que hagamos nuestro pago. Recuerda que aquí tú puedes pagar con PayPal o con tarjeta de crédito o débito. Por ejemplo, si vas a pagar con tarjeta, aquí ingresa todos los datos de tu tarjeta, o si vas a pagar con PayPal, simplemente dale clic al botón de PayPal para que ya se haga tu pago. Después de esto, dale clic en siguiente y te va a estar mandando a esta ventana donde viene todo el resumen de tu compra. Simplemente dale clic aquí donde dice realizar pedido y pagar, y ahí se va a estar procesando tu pago. Una vez que se procese tu pago te va a aparecer gracias por su pedido y listo, amigos. Aquí recuerda que te aparece que el tiempo que debes de esperar máximo es de unas 3 horas, pero realmente a veces solamente tarda unos 10, 15, 20 minutos
pero es importante que esperes a que se cree tu servidor y recuerda que toda la información te la van a estar enviando a tu correo electrónico, así que es súper importante que revises el correo porque allí tendrás todos los datos. Ahora bien amigos, en el primer comentario y descripción de este video te voy a dejar un PDF que te vas a descargar y es este que ves en pantalla, donde vienen todos los pasos que vamos a estar haciendo. Son solamente 3 pasos, así que te recomiendo que pongas muchísima atención porque vamos a seguir todos estos pasos para crear tu sitio web con WordPress aquí en el servidor de Contabo. Lo primero que vamos a hacer, el paso número 1, es descargar un programa que se llama PuTTY y este programa te va a permitir poder conectarte a tu servidor de Contabo. Simplemente dale clic a este enlace que yo te puse, te va a estar mandando a esta página y acá simplemente donde dice download le das clic y ese programita se descarga y tienes que abrirlo. En cuanto tú abras este programa, es este que ves en pantalla y aquí tenemos esto que dice hostname y aquí vamos a poner la IP de nuestro servidor de Contabo. Ahora, ¿dónde tienes esta IP? Recuerda que Contabo te envía un correo electrónico que viene siendo algo como lo que ves en pantalla. En mi caso acá me aparece tu VPS y acá tenemos esto que dice IP address. Esto es lo que tú necesitas. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar, seleccionamos la IP, clic derecho, copiar amigos y simplemente nos venimos al programita de PuTTY y acá pegamos. Ahí lo pegamos, vamos a darle clic a Open, esperamos a que cargue. Te va a aparecer este mensajito, dale clic en aceptar y acá te aparece esto que dice Login As y aquí vas a escribir root. Escribe root como lo ves en pantalla, dale enter y aquí tenemos que escribir el password que anteriormente hemos creado. Una vez que lo escribas, dale clic a enter y ahí te va a aparecer esta pantallita. Si te aparece esto que dice Contabo, quiere decir que ya estás dentro de tu servidor. Ahora no te preocupes por esto que ahorita prácticamente es como si fuera todo código. Ahorita vas a ver cómo pues ya vas a estar viendo lo que es una interfaz gráfica, pero es necesario que hagamos esto para cargar todo lo necesario, así que no te me desesperes. Ahora nos venimos de nuevo a nuestro PDF amigos y nos vamos al paso número 2 que dice copiamos y pegamos los siguientes comandos. Vamos a copiar primero este, actualiza tu sistema, aquí lo vamos a copiar todo, clic derecho copiar. Nos venimos aquí al programita de PuTTY y simplemente clic derecho, ahí como puedes ver ya se pegó y vamos a darle clic a la tecla enter y allí está cargando. Solamente queda que esperemos un ratito a que se actualice nuestro sistema. Ahí nos aparece el progreso, debemos esperar a que aparezca 100% y listo amigos, te va a aparecer así done, muy importante. Ahora nos vamos de nuevo a nuestro PDF y vamos a copiar este que dice descarga el script oficial de instalación. Copiamos todo esto, clic derecho copiar y nos vamos de nuevo a nuestro programa de PuTTY, clic derecho lo pegamos, enter. En cuanto ya nos aparezca esta rayita verde, vamos de nuevo amigos a nuestro PDF y copiamos este que dice asigna permisos de ejecución. Vamos a copiar todo esto, clic derecho copiar y aquí lo pegamos amigos, enter y vamos a copiar ya este que dice ejecuta el instalador. Lo vamos a copiar acá, clic derecho copiar y simplemente amigos aquí lo pegamos, vamos a darle enter y ahí está cargando y acá te pregunta el sistema continuar, debes de escribir la tecla Y, es decir yes, así como lo ves en pantalla y le das un enter porque le estás indicando al sistema que sí quieres que se instale y como puedes ver ahí está checando el sistema y está instalando todo lo necesario para nuestro servidor. Lo que queda hacer ahorita es esperar amigos, tarda un poquito, unos 10 minutos en que se instale todo lo necesario, así que solamente debemos de esperar. Y listo amigos, después de unos minutos te va a aparecer así, instalación completada. Y básicamente ya podemos cerrar esta ventana de este programa, simplemente lo tachamos, te aparece este mensaje. Vamos a darle clic a aceptar y listo amigos, ya tenemos esto. Ahora lo que vamos a hacer es acceder a nuestro servidor. Para acceder a nuestro servidor, recuerda que aquí en el correo tienes tu IP. Simplemente la pegas acá en el navegador, a lo último pones 2 puntos y vamos a poner
el puerto, que es el número 1 con 4 ceros. Entonces ahí pones 1 y vamos a poner 4 ceros y dale clic en Enter. Entonces te va a aparecer esto, la conexión no es privada, no te me asustes, esto es normal porque el servidor todavía no tiene la conexión SSL. Entonces vas a darle clic acá donde dice avanzado y dale clic a esto, acceder, sitio no seguro, le das clic, esperas un ratito y te va a estar mandando a tu servidor de contabo con este servidor que se llama Webmin, que nos va a permitir poder administrar nuestro sitio web. Aquí nos dice que pongamos el username y aquí nuestro password. Recuerda que el username sería root y el password pues es la contraseña que creamos anteriormente. Lo ingresamos y damos clic acá en Enter, esperamos un ratito a que ingrese el sistema. Y como puedes ver, ya estamos dentro del sistema, amigos. Aquí es donde vamos a poder administrar nuestro sitio web. Recuerda que de tu lado izquierdo está todo el menú. Tenemos este apartado que dice Virtual Min y tenemos este otro apartado que dice Webmin. Estos dos los vamos a estar utilizando. Aquí tú puedes cambiar lo que es el lenguaje. Por ejemplo, le das clic en Webmin y aquí el primero dice Webmin, dale clic y aquí, amigos, podemos cambiar el lenguaje. Acá nos dice cambiar lenguaje de tema, le das clic y aquí podemos cambiarlo. El primero simplemente dale clic a Personal Choice y escogemos español, y el segundo local igual damos clic acá y vamos a escoger español y listo. Vamos a darle clic a guardar cambios, ahí está cargando, esperamos un ratito. En cuanto ya termine, yo te recomiendo darle clic acá arriba al navegador que se actualice y ahorita te va a aparecer ya en español. Como puedes ver, ya aparece en español. Entonces vámonos aquí donde dice Virtual Min y también nos aseguramos que esté en español. Ahora, amigos, vámonos acá donde dice Webmin, esperamos un ratito a que cargue y aquí en Webmin nosotros vamos a poder ver lo que es el uso de la CPU, el uso de memoria y lo que es el uso de espacio en almacenamiento. Como puedes ver, es interesante porque desde aquí podemos ver todas estas funciones. Ahora aquí tenemos este mensaje information, simplemente dale clic para que verifique toda la información, te aparece esta parte. Todo esto que estamos haciendo es para que el sistema esté actualizado y no tenga ningún detalle. Entonces igual ahí esperamos un ratito y ya nos aparece que ya está hecho y nos aparece el botón regresar a la lista de servidores. Vamos a darle clic, nos manda a este apartado y vamos de nuevo acá, amigos, a darle clic a Webmin para verificar que todo esté bien. Acá nos dice que en este caso tenemos esto de warning, igual le podemos dar clic para que todo esto se actualice y también aquí tenemos esto que dice actualizaciones de paquetes, simplemente dale clic aquí y vamos a ver si hay alguna actualización y vas a darle clic aquí donde dice update para que todo se actualice. También es súper importante, esperamos a que se actualice toda esta parte y una vez que termine pues dale clic acá regresar a page list y listo. Como puedes ver, ya no hay nada, prácticamente ya tenemos nuestro sistema actualizado al 100% y aquí, como te comento, es donde puedes ver toda esta parte de la memoria, el CPU. Vamos a darle clic a Virtual Min, amigos, y aquí tenemos este apartado que dice Post Installation, vas a darle clic en Next y lo único que vamos a guardar ahorita, amigos, es esto que dice que esto pueda correr un poquito más rápido. Déjalo en Yes y dale clic en Next, es lo único que vamos a estar haciendo. Lo demás lo vamos a dejar como está. Después de esto tenemos que crear nuestro sitio web aquí en este sistema, amigos, pero recuerda que tú ya tienes que tener un dominio para que ese dominio lo redireccionemos a este servidor. Ahora, vámonos acá al PDF que yo te puse y como puedes ver ya tenemos el último paso, el número 3. Aquí yo te puse, si tienes un dominio comprado debes direccionarlo a tu servidor. Y aquí, amigos, si tú no tienes ningún dominio, lo quieres comprar, yo te recomiendo comprarlo en Namecheap porque están muy económicos. Yo te dejo el enlace de Namecheap en el primer comentario y descripción de este video. Esta es la página de Namecheap. Aquí simplemente escribes el nombre del dominio que quieres comprar, le das clic en buscar y ahí, como puedes ver, está haciendo la búsqueda y acá nos está diciendo que este está disponible y nos sale solamente en $11.28 y también acá el sistema te da más opciones. Por ejemplo, este .lat está en solamente $1.80. Entonces por eso me gusta Namecheap, porque tiene muy buenos precios y simplemente le das clic aquí añadir al carrito y comienzas todo el proceso de compra. Realmente es muy fácil comprar aquí, entonces no voy a indagar mucho en este tema de que compres tu dominio Namecheap
porque es muy fácil hacerlo. Sigues todo el proceso, lo compras y una vez que lo compres, amigos, entras a tu cuenta y como puedes ver aquí del lado izquierdo dice lista de dominios que hemos comprado y yo aquí tengo este que se llama tradingforesbps.com, que es el que vamos a estar utilizando para conectarlo con nuestro servidor de Contabo. Entonces por eso te digo que ya tienes que tener tu dominio comprado en Namecheap o en cualquier otra empresa que tú quieras. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, amigos, es direccionar el dominio a nuestro servidor de Contabo. Vamos a darle clic de tu lado derecho, dice Manage, vamos a darle clic y aquí tenemos lo que es el menú que dice dominio, productos, sharing y Advanced DNS. Vamos a darle clic aquí donde dice Advanced DNS y aquí tenemos esto que parece una tablita y tenemos que agregar, amigos, la información. ¿Qué información vamos a agregar aquí? Lo que te di acá. Vas a agregar lo que es un registro tipo A, lo que es el host sería arroba, lo que es el valor, la IP, esto lo vas a modificar por tu IP de Contabo y TTL lo vas a dejar en Automatic. Entonces recuerda, vamos a agregarlo acá. Para agregarlo, dale clic a esto que dice agregar new record, le das clic. Acá te va a decir qué record, vas a darle que el primero porque es A. El host, recuerda que solamente sería arroba y lo que es la IP pues sería lo que es el servidor de Contabo que te aparece en el correo y pues aquí lo dejamos esto que dice Automatic y le das clic en esta palomita y listo, se te va a agregar. Después para agregar al segundo vas a hacer lo mismo, dale clic aquí. A record, el host sería www, amigos, ingresas la IP de tu sistema y Automatic y clic en la palomita y así te debe de aparecer que serían estos dos que hemos agregado, amigos, y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer acá en Namecheap o en cualquier otro hosting que tú hayas comprado tu dominio. Ya tenemos el dominio direccionado a nuestro servidor VPS de Contabo y ahora lo que tenemos que hacer es irnos de nuevo acá a nuestro VirtualMint, WebMint y vamos a crear ahora sí ya lo que es el sitio web. ¿Cómo creamos el sitio web? Aquí donde dice VirtualMint le damos clic, amigos, y tenemos esto que dice crear servidor virtual. Dale clic y acá nos pregunta nombre de dominio. En este caso yo voy a poner el mío que sería tradingforesbps.com. Descripción puedes poner la que tú quieras o dejarlo vacío. Contraseña de administración, es importante que ingreses la que tú quieras y listo, amigos. Lo demás lo dejamos como está y vamos a darle clic acá abajo donde dice crear servidor. Y como puedes ver ahorita va a estar creando lo que es el servidor. Simplemente tenemos que esperar, amigos, unos 5 o 10 minutos a que termine de crearse todo. Y listo, amigos, después de unos minutos te va a aparecer estas dos opciones: regresar a detalles del servidor virtual, regresar a la lista de servicios virtuales. Vamos a darle clic acá en la primera y como puedes ver básicamente ya tenemos creado lo que es el servidor. Ahora acá cada vez que le demos clic al VirtualMint, acá nos va a aparecer pues el nombre de nuestro sitio web. Ahora lo que tenemos que hacer es instalar WordPress. Recuerda que todavía no hemos instalado nuestro WordPress. Para instalar WordPress aquí damos clic a este que dice Manage Web App y de nuestro lado derecho, amigos, tenemos la lista de lo que podemos instalar y aquí tenemos esto que dice WordPress. Tenemos que seleccionarlo y hasta la parte de abajo tenemos este botón verde, mostrar opciones de instalación. Vamos a darle clic y aquí, amigos, podemos ya modificar la instalación de nuestro WordPress. Acá podemos, lo más importante sería, por ejemplo, el nombre de usuario te asigna automáticamente pero tú puedes cambiarle al nombre de usuario que tú quieras y también la contraseña. En mi caso yo voy a poner una contraseña mucho más fácil de recordar y también tú puedes poner la contraseña que tú quieras. También aquí puedes cambiar el prefijo, normalmente te pone WP-, pero puedes ponerle que tú quieras. Y a lo último, amigos, tenemos esto que dice instalar en un subdirectorio. Yo te recomiendo, amigos, que le des clic a en top level porque te lo va a instalar básicamente ya en el directorio principal. Es decir, cuando entres a tu dominio directamente ya va a aparecer WordPress. Entonces es mucho más recomendable que lo instale así a que lo instale en un subdirectorio. Muy importante seleccionar esta opción, hay top level. Y listo, amigos, vamos a darle clic aquí donde dice instalar ahora.
Te aparece este mensaje y dale clic instalar ahora y vamos a esperar ahorita a que se instale. Ahí está cargando, esperamos igual un ratito y como puedes ver acá nos aparece se está instalando WordPress y básicamente ya aquí terminó y te aparece que tú puedes ir a tu dominio. Entonces vamos a darle clic, nos va a estar mandando a nuestro dominio, amigos, y aquí como puedes ver este sería ya nuestro dominio y nos manda al panel de administración de WordPress. Entonces aquí yo me voy a loguear, este es el nombre de usuario, la contraseña y voy a darle clic en loguear. Y como puedes ver me manda ya a lo que es WordPress. Si tú quieres ver cómo está tu sitio web de ahorita, pues simplemente acá en la parte de arriba dale clic visitar sitio y acá ya en mi caso este dominio que es tradingforvps.com, si yo ingreso directamente, así es como ya se vería, amigos, nuestra página web. Como puedes ver de forma muy sencilla, también ya tenemos instalado igual el certificado SSL ya que lo reconoce de forma automática. Entonces como puedes ver así es como ya tenemos instalado WordPress en nuestro dominio principal. Igual acá vámonos a darle clic acá en dashboard. Si queremos ya comenzar a modificar todo lo que queramos de nuestra página web de WordPress, lo puedes hacer sin ningún problema. Aquí por ejemplo lo primero que sería pues sería cambiar lo que es el lenguaje. Aquí donde dice settings, aquí donde dice sitio, lenguaje del sitio, pues yo le pondría español. Y vamos a darle clic a guardar cambios y como puedes ver ahí ya lo tenemos en español, amigos. Y también es importante actualizar, vamos a darle clic acá arriba, actualizar ahora. Aquí nos aparece esta parte, vamos a darle clic a actualizar a la versión en español y ahí se está actualizando nuestro WordPress. Y acá nos dice WordPress está en la última versión. Y listo, amigos, ya tenemos WordPress. Si tú por ejemplo quisieras instalar alguna estructura para tu sitio web y que todo sea mucho más rápido, pues te vas acá donde dice apariencia, aquí donde dice añadir tema, amigos, y acá de tu lado derecho dice buscar temas y simplemente escribe Blotsy como lo ves en pantalla, es este de aquí. Dale clic en instalar, esperas a que se instale y ahorita te va a aparecer activar. Ahí aparece activar, dale clic. Después te aparece este mensaje, dale clic instalar Blotsy Companion. Igual esperamos un ratito, amigos, y te manda a este menú. Aquí ya en este menú dale clic donde dice Starter Size y aquí puedes elegir, amigos, una estructura para tu sitio web. Básicamente la estructura que más te guste. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a instalar, por ejemplo, esta estructura de acá. Esta de aquí, amigos, dale clic en importar. Igual si tú la quieres ver, dale clic de aquí en preview. Vamos a instalarla, vamos a darle clic en import. Acá seleccionamos esto, Nets, elegimos el editor, yo lo dejo en Gutenberg, Nets, instalar. Esperamos un ratito, amigos, a que se instale y ahorita ya va a estar prácticamente nuestro sitio web listo con una estructura muy bonita y ya nosotros lo vamos a poder modificar a nuestro gusto. Y como puedes ver, listo, ya nos aparece este mensaje, le das clic aquí donde dice ver sitio y si tú ya ingresas directamente tu dominio en el navegador, ya tienes una estructura muy bonita como la que ves en pantalla y que tú puedes comenzar a modificar básicamente lo que tú quieras. Acá dale clic arriba a editar la página y puedes comenzar a agregar la información de tu marca o de tu empresa. Aquí por ejemplo esto que dice consulting, simplemente puedes escribir, por ejemplo, ahí yo le puse hola, soy María y bienvenido a mi web. Entonces así de forma muy sencilla puedes comenzar a modificar toda esta información. Acá arriba la guardas, una vez que la guardes le das clic acá en preview y como puedes ver ya así está quedando tu sitio web en WordPress utilizando el mejor servidor que es Contavo, amigos, ya que es un servidor bastante avanzado y a buen precio. Entonces, amigos, ya tenemos nuestro sitio web instalado en WordPress. Recuerda que para acceder a administrar tu servidor, acá en la dirección siempre debes de escribir tu IP, dos puntos y lo que es el puerto, que sería 10.000, el número 10.000, y aquí vas a entrar ya a lo que es tu servidor. Recuerda que si le das clic a este que dice Webbing, puedes ver cuántos recursos estás consumiendo. Por ejemplo, acá yo estoy consumiendo un 10% de CPU, esto va a variar,
21% de memoria y 10% de espacio en almacenamiento. Entonces esto nos va a servir para ir revisando todas las estadísticas de nuestro sitio web. Entonces, como puedes ver, está muy avanzado toda esta parte, pero también está muy interesante porque pues es un servidor muy económico, pero que además tiene características avanzadas y es lo mejor hoy en día, un servidor VPS a buen precio para crear tu página web. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que tienes el enlace para contratar con Tavo en el primer comentario y descripción de este video, y también si tienes cualquier duda referente a este tema de crear el sitio web, WordPress, etcétera, escríbelo en los comentarios para poder ayudarte y nos vemos en el próximo video.